Ahí están. Bueno, muy bien. Estamos grabando. Estamos en este primer taller, en esta primer charla taller. Charla, va a ser más charla que taller porque en los talleres hay mucha más participación, pero no queremos que no haya participación. Así que, como les comentaba antes del audio, antes de grabar, digo, vamos a procurar generar un espacio para que todos evacuemos las dudas y que no quede solo en estas tres charlas. La idea también es generar espacios de comunicación, de intercambio, de crecimiento, de aportes. Vamos a buscar las mejores maneras y a lo mejor ustedes también tienen una muy buena manera de hacerlo, que sería bueno que también nos cuenten, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un grupo que no solamente participe de un taller de vez en cuando, sino que sea un grupo que pueda aportar? ¿Qué temas vamos a trabajar? Yo espero que nos dé el tiempo, van a recibir mucha información, probablemente no se acuerden de toda la información, vayan registrando lo que puedan, tampoco vamos a resolver el planeta en tres charlas, entonces vamos a tomarlo con calma. Vamos a dividirlo en tres charlas, una este viernes y los otros próximos viernes, las otras dos, donde la temática, ustedes ya la recibieron, es la dimensión del conflicto y la redención. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la dimensión del conflicto y la redención? Es el conflicto que se dio primeramente en un plano que se llama eternidad, que fue la caída de Lucero, la caída de Satanás, y que eso movilizó tanto las cosas que lo que nosotros experimentamos en la Tierra empieza allá. Entonces vamos a ver el origen, origen, origen. Históricamente, y esto les puede, van a tener que estar bien abiertos aquellos que ya tienen una formación religiosa, porque a lo mejor ustedes encuentren cosas o partes de esta charla que a lo mejor no las tenían hasta acá registradas. ¿Por qué? Porque históricamente o religiosamente se nos ha enseñado que el problema comienza en la caída del hombre y está bien a medias, ¿no? Eso es un origen, pero no es el origen, ¿no? Entonces, vamos a ver la dimensión del conflicto tiene que ver con el origen. Entonces, como el conflicto empieza en la eternidad, en otra dimensión, la dimensión del conflicto adquiere otro grado de otro tamaño. Y después de eso, dado el conflicto, viene la resolución. La resolución nosotros la llamamos redención. El segundo tema que vamos a abordar es el origen del ser, cuerpo, alma y espíritu. Probablemente hoy veamos los dos temas para ir adelantando, porque se nos va a hacer mucho. Entonces a lo mejor hoy, si hacemos tiempo, vemos el tema uno y el tema 2. Y después, el último tema, que son los caminos del alma, y pongo ahí del trauma a la sanidad, es bajar todo esto que va a ser mega, ¿no? Un problema de dimensiones cósmicas, lo vamos a bajar a nosotros, a nuestra alma, y vamos a identificar nuestras crisis, nuestros conflictos, nuestras heridas, nuestros síntomas, y entender al final cómo va a ser la resolución de ese conflicto. Que para nosotros se traduce en nuestra vida cotidiana en síntomas, ¿no? Porque si yo le pregunto a alguien, ¿por qué estás participando de esto? O si es alguien que ayuda a gente, ¿qué te pregunta o qué te pide la persona cuando te pide ayuda? Todos vamos a concluir que esto se origina en síntomas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es tratar de desandar de atrás para adelante y de adelante para atrás todas las secuencias de eventos que fueron ocurriendo porque todos tienen relación y porque en realidad la redención es resolver toda la línea histórica, no solo lo que me pasa a mí. Cuando yo solo trato de resolver un síntoma, estoy actuando en la vida de una persona en lo más mínimo que puedo actuar. Es como, yo a veces digo, es como si en la infección solo tratara la fiebre. Y si yo en la infección solo trato la fiebre, estoy actuando en lo mínimo. Claro que un antitérmico le va a mejorar el síntoma de fiebre, pero estoy lejos de trabajar en el problema, que en ese caso es la infección. Ahora, si yo
lo veo desde lo espiritual, esto que queremos ver hoy, van a ver que esto adquiere dimensiones que van una atrás de la otra. Y vamos a ir por ahí. Yo les quiero compartir ahora una placa. Voy a tratar de hacerlo lento para que usted pueda ir asociando esto que nos va a acompañar en todas las charlas. O sea, todas las charlas vamos a volver a esta línea. Así que si usted aprende esta línea, no de memoria, ¿no? Si usted la entiende, la comprende, vamos a estar bien. Ahí les comparto. Vos, Caro, cualquier cosa, me decís. Caro, mi esposa, ¿no? No, puedo decir algo Sí, que como sí. va a quedar todo grabado y además le vamos a enviar las imágenes, que más bien se concentren en escuchar y en tratar de mirarse, ¿no? Muy bueno. Escucharon a Caro, ¿no? Bien, espero que ahí la vean. Yo supongo que sí. ¿Están viendo? ¿Sí? ¿Se ve, Caro? ¿Se ve la imagen? Bien. Ahí estoy tratando de ver si las puedo pasar, las diapositivas, pero no me muestra esa posibilidad. Bueno, pero si ahí lo están viendo, está bien. Bien, acá vamos a empezar por lo que les dije, ¿no? Vamos a ir del síntoma hacia atrás. Va a haber a lo mejor algunas palabras que para ustedes van a ser nuevas. No solo las vamos a tratar de definir hoy, sino que en todas las charlas vamos a redefinirlas una y otra vez. Vamos a hacer repasos, pero ustedes vayan tratando de entender la línea. Y es, en general, lo primero que observamos en nosotros mismos, o lo primero que nos cuentan, cuando digo lo primero que nos cuentan, es si alguno de nosotros nos dedicamos a ayudar. Es el síntoma, ¿no? ¿Qué síntoma? Y viene una persona o nosotros mismos decir, tengo emociones que me perturban, me siento triste, me siento enojado, me siento con miedo, tengo falta de ánimo, tengo ideas que no son buenas, tengo síntomas en el cuerpo, tengo, qué sé yo, taquicardia, palpitaciones, sudoración. El síntoma que yo digo siempre, el síntoma por excelencia, cuando hay algo en el alma, es la angustia. La angustia es una combinación de fenómenos psíquicos y de fenómenos físicos. ¿Por qué? Porque la angustia es un malestar interior, pero que se siente en el cuerpo, ¿no? Algunos lo relatan como tengo un elefante que me pisa en el pecho, o un ahogo que no puedo, no me deja ni hablar, o una presión en el estómago. Entonces, todo esto y mucho más, porque cada uno de ustedes podría referirme síntomas que pueden estar en el nivel del pensamiento, en el nivel de la emoción, en el nivel de lo que siento, en el nivel de lo que me pasa en el cuerpo, o sea, en niveles de disfuncionalidad, ¿no? Tengo disfuncionalidad, no me quiero relacionar con otros, síntomas, síntomas. Entonces lo primero que nos pasa por lo que pedimos ayuda es me siento mal. Ahora vamos para atrás. El síntoma, ese síntoma, es el resultado de la ineficacia de mecanismos autorredentivos. ¿Qué quiere decir? Que yo desarrollo mecanismos autorredentivos en mi vida, serían como mecanismos de defensa, si se quieren, o mecanismos compensatorios que yo aprendí a desarrollar desde pequeño, desde joven, desde muy joven, y que se transforman en una especie de parche, no me terminan de sanar. Entonces, cíclicamente, entramos en ineficacia, en ineficiencia. No son eficientes, y cuando estos no son eficientes, actúa el síntoma, aparece el síntoma. Entonces, yo le llamo mecanismos autorredentivos. ¿Por qué? Porque son, qué sé yo, acciones que yo incorporo, pensamientos que yo incorporo, maneras de actuar que yo incorporo, que tienen como objetivo autorredimirme. Es decir, yo tengo que, es como si yo saliera en defensa mía. Ese mecanismo, pasamos al punto 3, autorredentivo, ¿qué es? Es un intento, o sea, soy yo tratando
de compensar y evitar la reedición del dolor de una herida traumática. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento de mi historia yo he sufrido una herida traumática. Con esta palabra herida traumática, desde ya les digo, no se pongan a pensar en, bueno, sí, se crió sin padre en un orfanato, o fue violado por 10 personas, No, no, no. Una herida traumática no tiene que ser tan violenta. Una herida traumática puede haber pasado casi desapercibida y lo que solo podemos ver son los resabios en los mecanismos autorredentivos, ¿no? A veces podemos distinguir la herida no porque la recordemos con tanta claridad, sino por deducción de cuáles son los mecanismos que utilicé para yo subsanar esa herida. Entonces, heridas traumáticas tenemos todos. No es que solo tienen heridas traumáticas las personas que sufrieron mucho, que tuvieron una infancia trágica. No, podemos haber tenido padres muy buenos, muy amorosos, muy presentes, pero igual en nuestra historia de niños, en algún momento se activó una herida. Y esa herida es traumática. Entonces, la herida traumática, seguimos yendo para atrás, es fruto de una experiencia o herencia. Una experiencia que puede ser un solo acto. Ejemplo, un abuso. Una experiencia que puede ser una manera de vivir en mi casa, como se vivía en mi casa. Una experiencia que puede ser un maltrato en el colegio, que puede ser un bullying en el colegio, que puede ser una frase de mi mejor amigo cuando yo era chico. Una experiencia que puede ser algo que se me hizo o una experiencia que puede ser algo que me faltó, algo que yo esperaba que se hiciese conmigo, esperaba que se hiciese conmigo y no se hizo. O puede ser una herencia que nosotros a veces desde el cristianismo le llamamos herencia espiritual, pero que en definitiva, después vamos a ahondar un poquito en la herencia, esta herencia puede ser ancestral, es decir, no es una herencia que viene solo de mi mamá y de mi papá o de mis abuelos, ¿no? Es decir, a veces esa herencia, a veces no. Yo creo que siempre esa herencia termina llevándonos a un lugar muy lejano en nuestra experiencia, pero que la heredamos con una vigencia como si hubiera sido en nosotros. Y esa herida traumática que les explico, que la aprendemos en la experiencia de nuestra vida, por omisión o por acto, o por palabra, o por dichos, o que nos viene por una herencia familiar, una repetición, una reincidencia, nos expone a un dolor particular y específico y nos habilita el vacío de la orfandad ancestral o adámica, la herencia de pecado. Está re complicado, no, tranquilo. Vamos despacio y lo van a entender bien. Acá lo que yo quiero explicar es que esa herida que yo tengo cuando soy niño me habilita dos cosas. Me abre dos cosas. Una es un dolor particular y específico. ¿Por qué digo particular y específico? Porque si a mí qué sé yo, ejemplo, el trauma es que toda la vida me dijeron inútil, mi papá me dijo sos un inútil, o el trauma es que alguien me violó o alguien me abusó, o ustedes pónganle el trauma que ustedes puedan identificar en su historia, eso me va a generar un dolor particular porque es mi dolor. O sea, yo lo voy a experimentar y lo voy a evidenciar de una manera particular. A mí me dijeron inútil y es un dolor que cargo yo, ¿no? A mí me violaron, me abusaron, es un dolor que cargo yo. A mí me dijeron que nadie me iba a querer en la vida y es un dolor particular. Y es específico, ¿por qué? Porque duele de una manera muy específica. O sea, a mí ese dolor me duele así y no como le duele al otro. Entonces a los dos nos pueden haber pasado, podemos haber tenido el mismo trauma, la misma herida, pero no nos duele igual, porque ahí nos exponemos a un dolor particular y específico. Vuelvo a repetir, hay características generales, ¿no? Es decir, uno a veces encuentra que en ciertas situaciones repetidas los mecanismos compensatorios suelen parecerse, pero en general el cómo lo vivo y el cómo lo experimento y el cómo lo siento es absolutamente subjetivo y particular y específico. Pero también, y esto es clave,
y nos abre otra puerta, cuando yo recibo esa herida traumática, aparte del dolor que me genera específico y particular, me abre a un mundo, a una herencia que yo le llamo la orfandad ancestral, que es la misma orfandad, la misma sensación que sintió Adán cuando fue sacado, ya les estoy explicando la que sigue, ¿no? Cuando fue sacado del huerto, cuando por consecuencia de su caída, por consecuencia de su desobediencia, fue puesto afuera. Entonces, yo quiero que esto lo vean así. Adán, cuando salió del huerto, después de la caída, su sensación fue la de un huérfano. Esa sensación la heredó Caín y Abel, y así tenemos el relato de lo que pasó entre ellos, y la heredamos todos los que de una forma u otra, por medio de nuestra propia línea, llegamos a Adán. Porque si yo voy para atrás en mi historia y ustedes van para atrás en su historia, vamos a encontrarnos en Adán, ¿no? En Adán y en Eva. Entonces, ¿qué vamos a heredar de ellos? Cuando se abre la herida, nos habilita el vacío de la orfandad. Es una sensación de vacío. Esto es tan así que los que trabajan con gente lo habrán escuchado muchas veces. Y los que lo han experimentado ni les cuento. Si ustedes ven, por ejemplo, una persona que fue abusada o violada, casi que le genera más dolor la no intervención de aquellos que debieran haberlo defendido que el dolor particular y específico de la violación o del abuso. Estoy hablando de un niño, ¿no? Es decir, claro que eso produce dolor, pero automáticamente se habilita una herida que tiene que ver con, en este acto fui huérfano, porque el que me tenía que cuidar no me cuidó. Ese dolor es tan fuerte que cuando yo después quiero armar mi vida con mis mecanismos, obviamente que voy a desconfiar de todo aquel que pueda reproducirme el dolor. Pero también voy a desconfiar de toda la autoridad que en nombre de cuidarme, yo tengo miedo que no me cuide. Porque se activó en mí una herencia muy ancestral que nos lleva hasta Adán, que es yo vuelvo a reeditar en mi sensación el vacío de la orfandad. Tal es así que cuando uno evalúa, y esto lo puse ahora en un videito hace poco, si yo evalúo dos personas que han pasado por un trauma similar, nunca por el mismo porque cada uno vivió un trauma diferente, pero yo puedo decir, bueno, fueron similares en cuanto a la violencia, en cuanto a la manera, en cuanto a lo que se hizo con ellos van a tener un dolor que puede parecerse y van a tener una orfandad ancestral que puede parecerse. Y yo digo, bueno, es que tuvieron una herida traumática parecida. Pero si yo comparo a una de estas personas que tuvo una herida traumática que según nuestro criterio es, che, fue muy fuerte, huérfano, como dije, o no, violado, se crió en la calle, qué sé yo, una historia muy dolorosa, y a lo mejor tengo otra persona que a lo mejor en la escuela le dijeron cuatro ojos porque usaba anteojos, a los ojos nuestros no parece que tuvieran similitud en la intensidad de la experiencia. Sin embargo, los dos pueden experimentar el mismo nivel de vacío por dos heridas que no se parecen en cuanto a la intensidad, pero que habilitaron el mismo vacío ancestral. Porque en ese acto, los dos heredaron, y acá está lo que nosotros los cristianos llamamos la herencia del pecado. Entonces, ¿qué es la herencia del pecado? La herencia del pecado no es que, bueno, heredé porque, qué sé yo, mi abuelo era mujeriego y yo también heredé ser mujeriego, o porque mi mamá mentía y yo también miento. Eso son las manifestaciones del pecado. El pecado es la orfandad. La herencia que a mí me cae del pecado es la orfandad. Porque no hay pecado más grande que estar alejado del Padre, que en este caso es Dios. Entonces, no importa
la dimensión de mi herida, en este caso, no importa si tuve padres presentes o ausentes, eso lo que puede cambiar es el nivel de mi dolor particular, pero no va a cambiar que los dos en ese estadio nos hemos sentido vacíos y hemos heredado la orfandad de Adán, la herencia del pecado. Está ahí y en algún momento se nos expresa. Y eso viene de la herencia de nuestro nacimiento en esta tierra, de un papá y de una mamá humanos, y por medio de ese papá y esa mamá humanos, tenemos contacto con Adán y con Eva. Esa es la herencia del pecado. Espero que vayamos bien hasta acá. Seguimos para atrás. La orfandad adámica es la sensación, y cuando digo sensación, para que ustedes entiendan lo que quiero decir cuando digo sensación, es algo que nosotros podemos decir, una sensación es lo que siento, pero yo digo que esa sensación abarca mi emoción, o sea, abarca la emoción que estoy sintiendo, el sentimiento. El sentimiento es la emoción racionalizada, ¿no? Si cuando yo digo, "Ay, me siento así", y empiezo a describir, ya eso se transforma en un sentimiento. La cognición también, ¿qué es la cognición? Es toda la explicación racional que yo le puedo dar a lo que me pasa. Toda esa sensación que la vivió Adán, ¿no? Adán cuando cayó, cuando, cuando desobedeció, dice que lo primero que le pasó es que tuvo miedo, fue una emoción, la pudo expresar, le dijo, tuve miedo y me escondí, y tuvo una cognición, ¿no? Se dio cuenta, lo pudo describir, se vio desnudo, le pasaron un montón de cosas. Bueno, a veces nosotros, a lo mejor con otras palabras, pero la sensación es la misma, ¿no? A veces estamos avergonzados, a veces queremos escondernos, a veces tenemos vergüenza, tenemos sentimientos de miedo. El miedo es una palabra que la vamos a repetir muchas veces porque el miedo es la plataforma en la que nos deposita la orfandad. Si usted ve a un chico huérfano en la calle, la plataforma de ese niño huérfano en la calle es el miedo. Entonces, todo lo que activa, todo lo que hace es por miedo. Miedo a no tener para comer mañana, miedo a que le roben la esquinita donde él lava los vidrios, miedo a que lo golpeen, miedo a que lo violenten, miedo a que lo abusen, miedo, ¿no? Entonces, cuando yo en esa herida traumática, yo reedito la orfandad ancestral, automáticamente sobre mi vida, todo lo que hago de ahí en adelante, mis mecanismos autorredentivos, están sobre la plataforma del miedo. Esa plataforma marca el destino de todas las cosas. No importa lo que haga yo después. No importa tanto el acto, importa más la plataforma que el acto. ¿Qué me querés decir, Pablo? ¿Qué les quiero decir? Que si yo hago hoy una dieta para bajar de peso, pero mi motivación es, por ejemplo, no sé, quiero estar mejor de peso porque quiero jugar, yo juego al pádel, por ejemplo, que es un deporte, entonces quiero estar mejor, quiero estar más activo, quiero tener más vitalidad porque así yo puedo estar más cómodo cuando estoy sentado y atiendo a mis pacientes, quiero comodidad física, quiero estar bien, mi motivación es esa es una buena motivación. Ahora, si mi motivación es que yo quiero hacer una dieta porque me siento feo, porque no acepto mi cuerpo, porque no me acepto a mí mismo, porque tengo miedo del rechazo del otro, porque me rechazo a mí mismo, esa plataforma es el miedo, esa plataforma es la herida traumática. De esa dieta no puede salir nada bien. No importa que los dos coman lo mismo, hagan lo mismo. Hay una que está en una plataforma sana y la otra está en una plataforma traumática, está en una plataforma de miedo. Siempre va a salir mal, siempre va a salir mal. Eso lo dice la Biblia, dice, el mal que temí, ese me sobrevino. Entonces, si yo estoy en la plataforma del miedo, fíjense qué interesante, eso lo dijo Job. Job dijo, el mal que temí, me sobrevino. O sea que él, cuando alguna vez le pregunten, che, ¿qué es lo que hizo mal Job? Si él se levantaba todas las mañanas, rendía culto a Dios, hacía sacrificios, presentaba a sus bienes a Dios, presentaba a su hijo a Dios. Lo que hizo mal fue que tuvo miedo. O sea, su plataforma era el temor. Él lo hacía por temor. Si él no lo hubiera hecho desde el temor, no le hubiera sobrevenido aquello que temía. ¿Sí se entiende? Entonces, otro rasgo y característica que si quiere anotar, anote, cuando yo actúo
desde la plataforma del miedo, lo más probable es que digas frases como esta. ¿Vos podés creer que siempre me pasa lo mismo? Eso se llama autoboicot. ¿Qué es el autoboicot? El mal que temí, ese me sobrevino. Es la profecía autocumplida. Entonces el miedo acá se lleva un gran capítulo. Es que lo primero que sintió Adán después de haber caído fue, tuve miedo y me escondí. Ahora, si ustedes hacen este paralelismo con su propia historia, fíjense cuántas veces ustedes se esconden, ¿no? Se esconden detrás de una ropa, si es físico, detrás de un no puedo ir a esa reunión, no quiero ir a esa reunión, no puedo enfrentar eso, no puedo manejar si tengo miedo a manejar, no puedo subirme a un avión porque le tengo miedo al avión. Tuve miedo y me escondí. Claro, está el otro también, ¿no? El que tiene miedo y guerrea. Pero si la plataforma es el miedo, tampoco es bueno pelear desde el miedo. No nos va a llevar a un buen destino. Entonces, estábamos en este punto. En la orfandad es esa sensación, que la podríamos llamar, acá lo dijimos, una sensación de vacío, porque me falta aquel que me cuida, que me protege, que me provee, ¿no? que garantiza mi existir de una manera que yo tengo esa sensación de estar cuidado, protegido, que tengo un destino. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, no me pueden responder. Yo me contesto solo y digo, sí, vamos bien hasta acá. Último punto. ¿Qué es la caída entonces? ¿Qué es aquello que le produjo a Adán lo que le produjo? La caída es la reproducción terrenal, y acá es donde a lo mejor algunos dicen, bueno, a ver, ahora hay que hacer un conector nuevo. La caída del hombre es la reproducción terrenal de la caída, pongo entre paréntesis, separación, de Lucero cuando se reveló la autoridad de Dios. Y acá es donde pasamos al otro plano. Es decir, hasta acá todo lo veníamos viendo en un plano, que era el plano de la tierra, ¿verdad? O sea, dijimos nuestros síntomas, yo propio, con mi mecanismo autorredentivo, una herida traumática que la experimenté yo, después pasamos a que eso nos llevaba a una orfandad ancestral, llegamos hasta Adán, el principio, el primer hombre y la primera mujer, porque ahí va Adán y Eva, ¿no? Cuando digo Adán es Adán y Eva, el principio en esta tierra de los primeros que experimentaron la orfandad, pero ellos que experimentaron la orfandad, la experimentaron por un algo, no es que a Dios se le ocurrió una buena idea y le falló, ¿no? Y de repente, ¡puf! ¿Qué pasó, no? Adán cayó, yo que lo había creado a Adán para que hiciera todo bien, de repente hizo todo mal. No, 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 era necesario que Adán cayera, porque Adán debía reproducir en la tierra la caída del lucero. Y ahora vamos a ver un poquito más profundo qué es esa caída, que lo que produjo en un nivel eterno, que fue donde cayó Lucero, produjo una gran separación. Porque si ustedes lo recuerdan de la Biblia, si no se los recuerdo yo o se los aclaro yo, cuando cae Lucero, dice que arrastró consigo a una gran parte de ángeles, una tercera parte. Sí, acá me... No, porque aparentemente no te ven. Ah, no me ven. Bueno, pero me escuchan. Sí. Bueno, ya saco la placa para que me vean. Entonces, la caída, entonces se produjo una gran separación en el cielo y lo que pasó en la tierra es la reproducción de aquello que pasó en el cielo. Y ahora vamos a ver por qué. Algunos dicen que sí me ven. Bueno, buenísimo. Igual ya salgo por un ratito y después volvemos. A ver. Dejo de compartir. Háganme con el dedito si me ven y si me veían. No, mejor con el dedito si me estaban viendo recién. ¿Me estaban viendo? Bien, perfecto. ¿Cómo venimos hasta acá? De paso hacemos un break.
Deditos arriba y deditos abajo, a ver si entendieron o no entendieron. Bien, deditos arriba, veo deditos arriba, sigo corriendo, a ver, deditos arriba o deditos abajo. Bien, bien, bien. ¿No le generó mucho lío esto de Adán? No. ¿Entendían que era la reproducción de lo que había pasado en la eternidad? Buenísimo. Entonces, vuelvo a la placa y seguimos. Vayan preparando si tienen alguna pregunta, porque dentro de un ratito, después de esta próxima placa, hacemos un break de preguntas. Ahora les voy a volver a compartir. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, porque a mí me gusta enseñar mucho por repetición. O sea, ustedes van a escuchar que yo redundo mucho, pero lo hago a propósito, porque a veces cuando el contenido de lo que estamos viendo es un contenido nuevo o no estamos como muy familiarizados con algunas palabras que son nuevas, la redundancia es una manera de que si no lo agarré completo en la primera, lo puedo agarrar en la segunda, lo puedo agarrar en la tercera, y yo creo que a veces el entendimiento funciona como una especie este, de ¿cómo es lo que haces vos, Caro? De piezas. Rompecabezas. Rompecabezas. Una especie de rompecabezas, no sé si en todos los lugares que nos están escuchando se llama así, una especie de rompecabezas que va dándonos un entendimiento mayor. Ajá, parece que se está compartiendo en la pantalla más de una cosa. Esperen. ¿Ahí se comparte bien? No, sí. ¿O se Te comparte lo mismo? resumen. No. Ah, se compartió el otro, bien. ¿Ahí sí? Bien. Seguimos entonces. ¿Qué vamos a hacer en esta placa? Vamos a ir al revés. En la placa anterior empezamos por el síntoma y fuimos hacia atrás y llegamos hasta el origen. Ahora vamos a empezar del origen, es lo mismo, pero viéndolo desde este otro lugar, vamos a reforzar ese entendimiento. Esto que está en otro color es lo que pasó en el plano de la eternidad, vamos a ponerle, ¿no? Es decir, es la separación, la caída del lucero. Ese problema estuvo en un plano que se llamaba eternidad. En la eternidad no hay principio y fin, por lo menos no como nosotros lo entendemos en nuestro plano natural, terrenal. Entonces, en este plano no podía haber solución. ¿Y qué era la solución? Que lo que se separó se una, básicamente. Entonces hoy ustedes van a escuchar básicamente la buena noticia, o sea, el mensaje de salvación. ¿Vieron que al evangelio quiere decir buena noticia? Bueno, hoy vamos a repasar la buena noticia, pero no desde el plano de la buena noticia para el hombre. La buena noticia según Dios. ¿Cuál es una buena noticia según Dios? Porque el Evangelio es un diseño, es un plan muy bien elaborado de Dios para recuperar y reunir lo que se había separado. Entonces, de acá para abajo es todo un plan. O sea, algo pasó en la eternidad, estaba Dios, estaban los ángeles, los querubines, los serafines, los seres vivientes, el linaje de los hombres, las familias del cielo, es decir, seres que nosotros no conocemos y muchos otros que ni siquiera hemos escuchado alguna vez su nombre. Todo eso coexistía en un plano que se llamaba eternidad. De repente, alguien en ese plano produce una separación. ¿Cuál es el plan entonces de Dios? Reunir. Ya después lo vamos a ver con un pasaje. Dios. El plan de Dios es
reunir lo que se separó. Ahora, esto es muy importante. Hay un pasaje en Efesios que dice que Él nos escogió en Cristo, nos aceptó en Cristo, nos vio en Cristo, antes de la fundación del mundo. O sea, la fundación del mundo está en este plano. Antes estábamos acá, o sea, en Cristo acá. O sea que ya también en esa eternidad existía el linaje de los hombres. De hecho, hay otro pasaje en Hechos que dice que de una sangre hizo el linaje de los hombres y les prefijó el tiempo y el límite de su habitación. ¿Qué quiere decir esto? Que él creó el linaje de los hombres y después que lo creó les prefijó, o sea, dijo, bueno, estos van a nacer en esta era, estos van a nacer en esta otra era, y este va a habitar en este límite y estos van a habitar en este otro límite. O sea, ya está predestinado, prefijado nuestro tiempo de nacimiento y el límite de nuestra habitación. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de que nosotros también seamos copartícipes en ese plano. Número uno, de nuestra propia reunión, porque si el pecado es separación, lo que necesitamos es reunirnos y de ser copartícipes en reunir a otros que también se separaron. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es, acá les muestro un ratito la placa que sigue, que tiene mucho que ver con esto. En esta eternidad, ese problema, esa separación que se produjo por medio de la caída de Lucero, la metió en un lugar llamado tierra. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, cuando decimos tierra, es la esfera azul llamada tierra. Esto estaba creado. Cuando hablamos de el mundo, hablamos de toda la creación que empezó en Génesis, que es lo que Dios puso o hizo sobre la tierra. Entonces, dice que el día 1 convocó la luz, después produjo separación de luz y tiniebla, después los arbolitos, las plantitas, los animalitos, el hombre y descansó, ¿no? Entonces, tierra es el plano este, el plano de la esfera celeste. Mundo es todo lo que el Padre creó sobre la tierra. Eso que el Padre crea sobre la tierra es el reflejo de cosas que habitan y que existen en el plano eterno. No sé si ustedes recuerdan, les quiero ir dando pasaje para que no crean que esto es un delirio que me agarró a mí anoche, ¿no? Cuando dice que cuando se le dio las instrucciones de la construcción del tabernáculo a Moisés, dice que eso eran las sombras de lo que había en el cielo. ¿Sí? O sea, esta tierra, lo creado en el mundo, todo es una sombra de algo que ya ocurrió arriba. De hecho, hay pasajes que en Apocalipsis dicen que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, estamos hablando de Jesús, que hay obras preparadas de antemano para que caminemos en ellas, que la sabiduría, hay una sabiduría guardada desde antes de los tiempos para nuestra gloria. Es decir, el origen de todo está acá. Eso que está acá fue comprimido y metido en un plano que se llama Tierra con un solo objetivo: resolver el problema. ¿Y por qué se metió en este plano ese problema que estaba arriba? Porque en este plano hay eternidad, pero en este plano hay principio y fin. Entonces, si yo agarro un problema que no lo puedo resolver porque es eterno, lo meto en un plano que tiene principio y fin y le pongo un fin al problema. Pero para ponerle un fin al problema, primero tengo que meter el problema. ¿Entienden por qué entonces la Tierra, el mundo, la creación del mundo es una reproducción de algo que pasó en la eternidad y que es necesario que se reproduzca el problema en la Tierra para que se pueda dar una solución y llegue a un fin? Cuando llega el fin, esto vuelve arriba, redimido, reunido. Si tenemos ahí Efesios 1:10, no sé si lo podés buscar, Caro, para leerlo. Ustedes, si quieren, búsquenlo en sus Biblias.
Espero que vengamos bien, ya se viene un break como para que hagan preguntas. A esa resolución, a esa reunión, es lo que nosotros le llamamos la redención, ¿no? La redención de parte de Dios. 9:10. Bueno, Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. excelente ese pasaje, porque nos clarifica todo este cuadro. Dice que Él, Dios, acá en este plano, se propuso en sí mismo, por medio de Jesús, reunir todas las cosas que se habían separado acá. Entonces, las que están, dice, las que están no solo en la tierra, las que están en el cielo y en la tierra. O sea, este diseño de en la tierra crear un mundo que reproduzca el problema y que le dé una solución para devolverse la solución y devolvernos resueltos y reunidos en él, esa buena noticia que nosotros le llamamos ese el Evangelio de Redención, es un evangelio y una buena noticia primeramente para Dios, porque Él es el centro del evangelio, no es el hombre el centro del evangelio. El centro del evangelio es Él, que se propuso en sí mismo reunir consigo, ven que el centro es Él, se propuso en sí mismo reunir consigo todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Eso también nos habilita a nosotros una dimensión de nuestra, del propósito de nuestra existencia, que va aún mucho más allá de que solo yo aprenda por medio de esta redención, redimir mi historia y sufrir menos y resolver mis traumas y resolver los síntomas que tengo. Yo quiero hoy darles, por eso le dije, esto es una mirada espiritual, quiero hoy darles una dimensión que va mucho más allá de ustedes y sus dolores. No quiere decir que no importan sus dolores. Quiere decir que todo esto forma parte de un plan que está diseñado para que dé resultado, pero tiene que dar un gran resultado. No solo el resultado de que a mí me vaya mejor, de que yo sufra un poco menos. Está incluido eso, claro que sí, pero la dimensión es mayor. Porque también lo que nos pasa por ese problema que estuvo acá arriba. No es solo porque tuvo un papá malo o una mamá mala, no, 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 no. Es más complejo que eso, es más grande que eso, por eso a veces es más doloroso de lo que parece. ¿Cómo puedo sufrir tanto por esto? Porque es muy doloroso lo que pasó, porque estamos reeditando un problema muy grande. Por eso Cristo, siendo Cristo, cuando tuvo que llevar sobre sí el pecado de todo el mundo, quiso evitar esa copa, porque no es poco. Imagínense él reeditando el pecado, la orfandad, y por eso cuando él muere, antes de morir, dice, Padre, ¿por qué me abandonaste? Porque reeditó la separación de la orfandad. El mismo dolor que a veces sentimos nosotros en nuestro interior, pero nosotros estamos convencidos o creemos de que nuestro problema empezó allá en algún punto, ¿no? De nuestra historia natural, de nuestra historia de cuando nacimos. Y esto es más grande que eso. Aunque eso tiene mucho que ver, claro que sí. Entonces, la redención es reunir. ¿Qué hizo Dios? Tomó un problema que estaba en un plano eterno y lo metió en un plano temporo-espacial. O sea, la Tierra tiene tiempo y tiene espacio. ¿Qué me permite eso? Limitar el problema al espacio y terminar el problema, tiempo. Hay un tiempo en el que va a terminar. Eso está expresado clarísimamente en 1 Corintios 15. Dice, luego el fin, habla de un fin. O sea que hay un fin. En la eternidad no hay fin. En este plano sí hay fin. Espero que puedan ir siguiéndome hasta acá. ¿Saben cómo explico yo esto? Y de paso les regalo esta imagen para que ustedes puedan entenderlo como más didácticamente y cuando se acuerden cuando tengan alguna historia, puedan recordarlo, ¿no? Yo digo que esto es un lavarropas, como un lavarropas, donde el que maneja el lavarropas es Dios. O sea, Él está parado ahí, enfrente tiene el display de ese lavarropa con
todos los procesos, ¿no? El remojo, el lavado, el enjuague, el centrifugado, ¿no? Sí, el secado, aquellos lavarropas mm, más nuevos, ¿no? Tiene, tiene todo ahí. Él es el que lo maneja. Entonces él es el que determina los tiempos. Cuánto tiempo de remojo, de lavado, ta, 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 ta. Él sabe por qué aprieta un botón y por qué no lo aprieta. Nosotros adentro del lavarropa necesitamos saber, o nos gustaría saber, cuál es la mirada del que maneja la lavarropa, pero a veces no tenemos ese entendimiento. Y a veces sufrimos los programas de ese lavado, yo digo como soquetes, ¿no? Porque acá soquete es una palabra que uno le dice a alguien, sobre todo eso se dice en Rosario, donde vivimos, ¿no? Son un soquete es cuando son medio sonso, ¿no? Como que no tenés muchas luces. Entonces yo digo, un soquete o una media que ponemos a lavar, ¿no? Si yo puedo experimentar este gran plan de Dios, lo puedo experimentar como un soquete ahí adentro, siendo llevado por los procesos de ese lavado, sin entender mucho, solo sufriendo. Digo, oye, ¿ahora por qué viene esto? ¿Y por qué? Uy, ahora no puedo ver nada. ¿Por qué, jabón? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y Dios, si existís, ¿por qué haces esto? Claro, no entendemos mucho cuanto menos lectura espiritual tenemos de toda este plan de salvación, más sufrimos el paso por el lavarropa. El que más entendimiento tenga en relación a esta dimensión del Evangelio, una dimensión grande, crecida, de la eternidad hacia nosotros, bueno, podemos comprender que hay cosas que son necesarias, aunque no nos gusten, porque esto es más grande que mi gusto. Si no, explíquenme ustedes el porqué del sufrimiento del ser humano en la tierra, ¿no? ¿Por qué el sufrimiento? Claro, porque el sufrimiento en este mundo es necesario porque necesitamos manifestar la mugre acá, lo sucio, para que se lave y para Dios poder devolvérselo limpio a la eternidad. Ese es el misterio del Evangelio. ¿Por qué hay un mundo sufriente? Hay un mundo sufriente porque es el lavarropa en donde toda la mugre se está lavando. Y acá yo les dejo un paréntesis para que ustedes lo tomen. Nosotros, como estábamos en la eternidad, les expliqué el pasaje de Efesios que dice que fuimos escogidos, vistos en Cristo antes de la fundación del mundo. Yo creo que nosotros también tomamos partido en esa separación. Yo creo que no solo los ángeles estuvieron comprometidos en la caída de Lucero. Yo creo que ahí todos los seres que habitaban el cielo fueron comprometidos en esa gran separación que se produjo. Entonces, también nuestra participación en este lavarropa tendrá que ver para limpiar algunas cosas nuestras que también pasaron en la eternidad, y para limpiar también el linaje de los hombres que estaban en la eternidad, y también para el linaje de los ángeles que estaban en la eternidad, porque por algo Dios dice en Efesios que Él quiere reunir las cosas que también están en el cielo. Y yo siempre me pregunté, ¿qué es lo que estará en el cielo que necesita ser reunido? Porque uno asume que el cielo es el lugar donde gobierna Dios, ¿no? Dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Yo digo, bueno, en el cielo será su voluntad, supongo, ¿no? Pero se ve que también hay cosas que necesitan reunirse. Entonces, en ese proceso en donde estamos nosotros, yo ahora tengo que asumir lo siguiente. Si yo estoy en este proceso, si yo estoy en este lavarropa, si yo estoy en este mundo, si yo nací, no soy fruto de la casualidad. No soy fruto de que, bueno, porque se unieron dos personas de repente a ser yo y al final vine a este mundo a sufrir, yo ni pedí nacer, ¿para qué nací? ¿Para qué se habrán juntado esto? No importa si son, vuelvo a repetir, padres presentes, ausentes, nunca conocí a mi papá, no importa. Si nada de eso importa en la dimensión de este plan. Eso que nosotros podemos ver de nuestra historia natural, nos sirve a nosotros para ver dónde está el foco de nuestro dolor. Pero si yo nací en esta tierra, si yo fui introducido en este sistema de limpieza para que todo se devuelva limpio a la eternidad, yo tengo que entender que tengo dos propósitos mínimos. Uno es mi propia limpieza, porque dice que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, se los traduzco en el lenguaje que venimos hablando. Todos heredamos la orfandad y estamos destituidos de la presencia de papá, porque tenemos orfandad.
Entonces tenemos que hacer un trabajo que es por medio del Espíritu y que es a través de su gracia, que es nosotros encontrarnos con esa paternidad que va a redimir nuestra existencia. Pero dos, también somos copartícipes, coherederos y corredentores juntamente con Él, porque formamos parte del linaje que Dios escogió en la eternidad para redimir la historia. Porque Jesús es del linaje de los hijos. Eso lo dice Hebreo, ¿no? Dice que Él no es un ángel. ¿A quién de los ángeles se le dijo, hijo mío eres tú? ¿A Cristo? ¿Y dónde estábamos nosotros en la eternidad? Dice Efesios, en Cristo. O sea que somos del linaje de los hijos. Él escogió a los hijos para que sean quienes articulan la voluntad del Padre, que es el plan de redención, de reunir todo lo que en aquel plano se había separado. Entonces yo tengo dos participaciones. Mi redención por gracia y un copartícipe y un coheredero juntamente con Cristo de la expresión de la paternidad de Dios en mi vida y en la vida de los otros. ¿Venimos hasta acá? Vuelvo al anterior y cerramos este primer espacio. Habíamos quedado acá, separación. Acá ahora tenemos la caída de Adán, que reproduce esta separación. Fíjense que eso es tan claro así, que viene Satanás, es la serpiente, que le habla a Eva en el oído, y lo que hace no es otra cosa que, yo uso esta expresión que es satanizarla. Ahora, cuando yo digo satanizarla, usted no piensa en algo místico, no en un demonio, no, en una cosa vomitiva, así, no. Satanizarla fue meterle la idea satánica, la idea que tuvo Lucero en la mente de Eva. ¿Cuál fue la idea satánica? Yo puedo ser igual que Dios, quiero subir al lugar alto. Y de ahí fue destituido. Entonces cuando viene a Eva, se le aparece y le dice, así que si comes vas a ser igual a Dios. Le pone la misma intriga, la pone en el mismo lugar y dice, claro, si como, soy igual a Dios. Entonces le transmitió la serpiente la misma idea que produjo la separación. Por eso cuando la articula Eva y Adán en la tierra, produce separación, produce el mismo efecto. Pero eso, amigos, no tiene nada que ver con la casualidad, ni con que Adán tendría que haberse portado bien y se portó mal. Eso ya estaba todo calculado. Como diría el Chavo, no sé si lo conocen en todos los países, ¿no? Un personaje de historieta, ¿no? Estaba todo fríamente calculado. Lo decía el Chapulín Colorado, el Chapulín Colorado. No, decía, estaba todo fríamente calculado, era parte del plan. Yo digo que Adán tenía la posibilidad teórica de no caer, porque no comiendo no hubiera caído. Pero estaba calculada la caída, estaba esperada la caída. Que si no, no hubiera estado predestinado desde antes de los tiempos el segundo Adán. Entonces, ustedes fíjense que en la línea de lo que nosotros leemos en la palabra, siempre hay un primer plano que expresa lo que no debe ser, que en el ejemplo de la lavarropa sería lo sucio, y tenemos una segunda oportunidad donde se manifiesta la limpieza, porque el proceso siempre es ese. Tengo que manifestar lo oscuro, lo que está mal, acá, para después manifestar lo sano, la redención, reunir lo que se separó. Entonces tenemos al primer Adán y al segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Jesús. ¿Qué hace el primer Adán? Manifiesta el pecado, manifiesta la separación, manifiesta la orfandad. ¿Qué hace el segundo Adán? La resuelve, nos lleva al Padre. Yo soy el camino al Padre. Entonces, también en estas charlas que vamos teniendo, para que después puedan articular todo esto con sus propias almas, fíjense que esas son dos palabras que vamos a usar siempre porque ese es el mal de la humanidad. Puede expresarse de muchas maneras. Como les decía hoy, puede expresarse con mentira, con robo, con adulterio, con muerte, como ustedes quieran, pero el mal siempre es el mismo. Es un huérfano. El pecado es un huérfano. El que peca es un huérfano. Se manifiesta de diferentes formas, pero su problema es la orfandad. ¿Y cuál va a ser su resolución? La paternidad. Entonces, la caída reproduce la separación. Y de esa caída heredamos todos
¿Por qué? Porque Adán se reproduce con Eva a partir de Génesis 4. Es decir, que se reproduce después de la caída. De este tema, que es clave, es la introducción de este problema en la Tierra, vamos a hablar la próxima charla. Creo que vamos a ocupar casi toda la charla próxima hablando de la dimensión de lo que esto representa para nosotros hoy, ¿no? Ahí en esa segunda charla vamos a empezar a bajar un poco de allá arriba, abajo, para tomar contacto con la parte que nos toca o nos alcanza de todo esto. Esa caída entonces dijimos que representa o habilitó la salida del huerto y la pérdida de otras cosas que vienen del huerto, y eso lo vamos a llamar orfandad. Sin Dios, sin el Padre. Nosotros, ya entramos en nosotros, por medio de la herida, de una herida en nuestra propia vida, en nuestra propia historia, reproducimos esa orfandad. Cuando nosotros somos heridos, activamos en nosotros mismos mecanismos autorredentivos. Esto es bien interesante, tiene una fórmula para entenderlo. Vamos a suponer que la herida es que mi papá toda la vida me dijo inútil. ¿Sí? Esa es la herida que me quedó. Esa herida se transforma en mi identidad en la tierra, ¿no? Sí, yo cuando Pablo se mira al espejo digo, soy un inútil. ¿Pero por qué decía eso? Y bueno, porque lo aprendí así. O sea, aquellos que forjaron mi identidad con la palabra, mis padres, me dijeron que era un inútil. Yo soy un inútil. Como yo soy un inútil, y ese es mi dolor, entonces me duele ser un inútil y me reedita la orfandad. Como me reedita la orfandad, yo tengo que autorredimirme, porque no tengo quien me redima. ¿Quién me va a redimir? ¿Mi papá? No, porque mi papá fue el que me instauró la idea. Entonces ese mecanismo autorredentivo podría ser que yo tenga dos plataformas, y esta es la formulita que quiero dejarles, a ver si la pueden anotar para que la recuerden. De última después, pregúntenme para que se la repita. Como este mecanismo siempre se pone sobre la plataforma de ¿qué? ¿Qué les dije? La plataforma del miedo. O sea, la herida me habilita mecanismos autorredentivos que están sobre la plataforma del miedo. Entonces, ¿qué tengo miedo yo que hoy me considero un inútil? Y tengo miedo de que el otro se dé cuenta que soy un inútil, y lo que procuro es parecer una persona útil. ¿Y por qué digo parecer? Porque en realidad no soy un inútil, soy un útil. Pero yo me quedé con la imagen de la herida. Entonces hay una parte mía que ahora cree que yo soy un inútil. Entonces yo activo mecanismos autorredentivos. Entonces, como es el miedo, ustedes acuérdense de esto. Miedo nos prepara, el miedo biológicamente nos prepara para la lucha o para la huida. Esto aquellos que saben biología lo habrán estudiado, ¿no? El miedo nos prepara para luchar o para huir. Siempre se pone el mismo ejemplo, ¿no? Si yo tengo un león enfrente, tengo un león, tengo dos opciones. O lo enfrento o huyo. Siempre desde el miedo, ¿no? Tengo miedo. Claro, luchar con un león no parece una idea muy sabia. Creo yo, en mi caso, sería huir. Tampoco soy tan rápido, sé que el destino no es muy auspicioso, pero digo, de última lucharía cuando ya lo tengo encima, ¿no? Y trato de sacármelo. Entonces, ¿qué quiero decir? Casi todos los mecanismos autorredentivos tienen un lado lucha y un lado huida. Entonces, el inútil, yo, Pablo, que me considero el inútil, en el ejemplo, voy a tener mínimamente dos mecanismos autorredentivos. Uno es, frente a cada desafío en el que se ponga en juego mi capacidad, yo voy a tener una creencia, yo tengo que hacer el doble, porque me creo menos útil que el otro, o que el resto, entonces ese es el que lucha, ¿no? Hago el doble, voy a hacer más. Si estoy estudiando, yo me tengo que estudiar más que los otros, tengo que estudiar el doble que los otros para que me vaya bien. Yo tengo que hacer el doble. ¿Qué estoy haciendo? Estoy utilizando el lado o el mecanismo lucha, entonces redoblo mi esfuerzo para poder yo creer que voy a sacar el mismo nivel o llegar al mismo nivel que llega el otro con la mitad de mi esfuerzo. Pero eso ya es una creencia y es mi mecanismo.
Entonces yo no solo activo el mecanismo, sino que también me siento orgulloso de mi mecanismo. ¿No? Porque aparte digo, sí, porque yo, no, pero yo le pongo el doble y yo le pongo garra y le pongo y hago y lo logro, y hago, ¿no? Pero está basado, les dije yo, en un miedo. Como está basado en un miedo, lo más probable es que me boicotee reiteradamente, que no me alcance el mecanismo, que cada tanto colapse. Cuando colapsa, viene el síntoma. Ahora, ¿cuál sería el otro lado? El lado huida. ¿Cuál sería el lado huida en ese que se siente o se cree un inútil? Estamos en una reunión, alguien propone hacer algo y yo soy el último que levanto la mano o no la levanto, porque no creo que tenga la capacidad para hacerlo. Entonces es el que se esconde, el que huye, el que no se presenta, porque de los dos mecanismos del miedo está activando el miedo huir, ¿no? No, que lo haga el otro, a él le sale bien, no, yo no, a mí déjame, a mí me gusta de costadito, que lo haga el otro, no, le ponemos como carita de humilde, pero en realidad tenemos un miedo atroz a que se den cuenta de que a mí las cosas me salen mal, de que soy un inútil, de que, ¿no? Entonces, eso si pueden anótenlo, porque lo van a encontrar mucho en sus propias historias, ¿no? El que quiere el afecto, entonces también tiene todo modo, ¿no? O es un pesado, el pesado es como que es insistidor, ¿no? Y está todo el tiempo tratando de ganarse nuestro afecto por medio de la insistencia, de estar ahí, y uno dice, uff, esta persona es muy densa, muy pesada, ¿no? O el otro, ¿no? El que te rechaza para no ser rechazado, entonces se pone distante, y los dos tienen el mismo problema, usan el mecanismo inverso, pero el problema es el mismo. Terminamos en el síntoma, que es lo que le dije recién, ¿no? El síntoma, ya sea del lado, de un lado o del otro del mecanismo que utilicemos, siempre nos va a dar un síntoma. El que hace todo y se duplica va a sentirse cansado, probablemente sus síntomas sean físicos, va a tener insomnio, no va a poder. El otro también va a tener síntomas, va a tener depresión, tristeza, se va a sentir frustrado, nunca logré nada, ¿no? Nunca puedo hacer nada. Esos son los síntomas. Acá es donde nosotros vamos a caer en la cuenta que nos pasa algo. ¿Sí? Les repito lo que para mí es más importante. ¿Puedo trabajar sobre los síntomas? Sí. Doy una medicación y trato el síntoma. Punto. ¿Qué hago? Bajo la sensación. ¿Con eso resuelvo algo? Y no, miren todo lo que tengo por atrás. Esa es la puntita del iceberg. Entonces, dejo la medicación y si no hice algo con esto, no, no pasó nada. Entonces, tendremos que identificar, y esta palabra también va a ser clave para las 3 charlas, identificar y gestionar. Anótenla. Identificar y gestionar. ¿Qué vamos a tener que identificar? Y que esto no nace porque sí, no es que de repente, no, esto viene de acá, y esto viene de acá, y la herida viene, me reeditó esta orfandad, y esto me lleva acá. ¿Cómo se resuelve? Bueno, ya muchos se habrán dado cuenta cómo. Igual lo vamos a ver bien en la charla 3. Bien, tenemos algunas preguntas ya ahí en el chat. Le voy a pedir a Caro que las lea. Tenemos manos levantadas también. Vamos a tener problemas, che, hay muchas preguntas. Escuchen, no se preocupen, no importa que nos lleve un año, espero que menos, pero vamos a tratar de que todas las respuestas, si las tenemos. Yo quiero aclarar esto también, ¿no? Y esto yo lo quise decir al principio, pero lo digo ahora. El Evangelio, que es lo que nosotros entendemos como la buena noticia, todo esto que yo les expliqué hoy, es la mirada a la que yo alcancé, no solo, ¿no? Otros también, pero digo, hasta acá alcanzamos esa mirada. No es la última mirada. Ahí, no sé si ustedes recuerdan, en Efesios Pablo dice que a él le había sido concedido un entendimiento y una revelación que no les había sido concedidos a otro en otro tiempo. Y eso es lógico porque el plan sigue su curso, avanza el plan. Y conforme avanza el plan, avanzan también las miradas y las revelaciones y los entendimientos. Un gran error, creo yo, es considerar
que la Biblia reúne el final de todo. Porque la Biblia dice esto, la misma Biblia dice esto, que cosas que ojo no vio ni oído yo están reservadas para los que le aman, y que el Espíritu nos iba a hablar a través de sueños, de visiones, nos iba a revelar cosas. De hecho, la venida del Espíritu Santo, según Jesucristo, es aquel que nos va a llevar a toda verdad. Y el Espíritu Santo está activo en nosotros. Entonces, ¿qué quiero decir? Yo no creo que esto que hablamos hoy sea todo el entendimiento de esto. O sea, hay preguntas que no vamos a poder responder, porque no las sé. Yo lo explico así de fácil. Si usted le hubiera dicho a Abraham, predicame la buena noticia, Abraham le hubiera predicado lo que él entendía del Evangelio hasta su tiempo. Y no hubiera estado mal, hubiera estado bien, porque hasta su tiempo él podría haber dicho, bueno, Dios es aquel que me llamó en una tierra extraña, me trajo a este lugar y me dio un linaje por medio de un hijo. Y ese es el Evangelio. Si le hubiéramos predicado a David que nos predique el Evangelio, él nos hubiera predicado otra cosa, ¿no? Hubiera hablado del reinado, de su historia y de lo que aprendió desde Adán hasta él. Si le preguntábamos a Juan el Bautista, era el reino de los cielos se ha acercado, él predicaba lo que veía hasta ahí, Jesús acercándose. Pero no el mismo evangelio que predicaba Pedro después, ni el que predicaba Pablo a los gentiles. Entonces, yo estoy absolutamente convencido, y esa es una plataforma de que el Espíritu Santo sigue hablando, sigue revelando, sigue mostrando, nos sigue habilitando nuevas cosas, y esto que estamos hablando hoy no es lo último. No sé si tengo todas las respuestas, yo creo que no, estoy seguro que no. Estoy seguro que hay respuestas que no recibí yo, que las tiene otro, y cosas que a lo mejor todavía no estamos en el tiempo de que sean reveladas, se revelarán en otro tiempo. Lo que sí creo que está bueno es que vayamos construyendo nuestra verdad presente, eso lo dice Pedro, la verdad presente. O sea, hay un presente para esa voz. Y nosotros, si podemos, si nos es concedido, llegar a la verdad presente. Hasta hoy sabemos esto. Y lo que puedan añadir todos los que saben y se reúnen en este saber de hoy, que es un evangelio visto con el entendimiento de hoy. No es el entendimiento final. Porque el día que lleguemos al entendimiento final será lo que la palabra describe como la estatura del varón perfecto. Cuando lleguemos a la estatura del varón perfecto, ese es el fin de esta era. Ese es el fin de lo que se reprodujo en la tierra. Esa es la vuelta a la eternidad. Entonces, si estamos todavía hablando en este plano, es porque todavía no alcanzamos la estatura del varón perfecto, por lo tanto todavía nos falta crecer. ¿Estamos con eso? Bien. ¿Alguna pregunta, Caro? ¿El Señor te ha entregado alguna estrategia para sacar a una persona de la orfandad y conectarla a la paternidad? Sí, pero no es una estrategia mía. Es la estrategia del cielo. Es la estrategia de la redención a través de Cristo. Ahora, claro que hay maneras de articular el Evangelio con un tratamiento terapéutico de un alma herida. Pero el resultado final del abordaje sanador es que se produzca en esa persona la verdad del Evangelio. La verdad de ese Evangelio que cuando llega a mi espíritu, por medio del Espíritu de Dios, dice en 1 Corintios, mi espíritu clama, Abba Padre. ¿Vieron qué interesante? ¿Vieron cómo desde este entendimiento podemos entender casi toda la palabra? O sea, ¿por qué mi espíritu clama Abba Padre? Porque se reencuentra con la paternidad. Pero eso que empieza en mi espíritu, después tiene que trasladarse a mi alma. Y lo vamos a ver en la próxima charla, cómo esas tres partes que nos componen, que es el espíritu, el alma y el cuerpo, se redimen de formas diferentes. Alcanzan la redención en tiempo diferente y de formas diferentes. Entonces ahí vamos a ver cómo hacer para que esa paternidad que está expresada en nuestros espíritus, ahí respondo más específicamente a la pregunta, se manifieste en nuestra alma huérfana. Eso, a diferencia de la manifestación en el espíritu, es un proceso. Entonces puede haber partes de mi alma y partes de mi alma, ¿no? Que estén más conectadas con esa paternidad y otras partes que no. Por eso ahí es donde después podemos hacer el trabajo de ver si podemos identificar para reconectar. Pero la resolución es espiritual.
Y la resolución no es un método, sino que es la misericordia y la gracia de Dios enviando a Cristo Jesús a la tierra para hacer eficaz la reunión, reunirnos a través de Él, que es el camino, con el Padre. No es una técnica. La técnica puede ayudarnos a distinguir algunas cosas, a discernir, a proyectar un camino, a programar un camino, pero la resolución es gracia y misericordia. Ahí no hay habilidad humana que haga eficaz, ¿no? A veces, si hay alguna habilidad o algún don, sí, desde ese lugar, pero una habilidad o un don espiritual, ¿no? No es algo que se pueda aprender paso uno, paso dos, paso tres. ¿Otra pregunta? ¿La plataforma sana se construye o es un lugar donde debe habitar mi alma? No se construye, pero sí un lugar. La plataforma es el amor. O sea, la plataforma del miedo, ¿con qué se contrarresta? El verdadero amor echa fuera al temor. Entonces, la plataforma no la diseñamos nosotros, la plataforma nos la regala Él. Pero sí es nuestra tarea, y ahí es donde nosotros entramos en acción, es habitarla. Entonces, ¿qué pasa? De modo que si alguno está en la plataforma que es Cristo, nueva criatura es. O sea, la eficacia para que nosotros lleguemos a ser nueva criatura está dada por habitar esa plataforma. No una plataforma humana, sino una plataforma regalada, porque es la esencia del Padre. Dios es amor. Entonces, cuando habito en amor, habito en Él. Vuelvo al Padre. ¿Sí? Que es lo mismo que habitar en Cristo Jesús. Habitar en Cristo es ser hijo. Y habitar en el Padre es estar en Él. Es recibir su paternidad. Entonces, ya después podemos ser, o vamos a ser un poco más específicos en esto, cuando veamos la última parte, que es ya el trabajo sobre nuestra propia alma. Vamos a tener siempre dos plataformas. Se las pongo con el ejemplo del cuerpo que les puse hoy. Si yo tengo miedo de que se vea mi cuerpo porque estoy avergonzado y la plataforma es que no amo mi cuerpo, no lo quiero, obviamente la plataforma sanadora será habitar en el amor. Amarme y aceptarme como soy me va a sanar, ¿no? Entonces puedo estar más flaco, más gordo, con más dieta, menos dieta, pero eso no modificará mi autoaceptación y mi amor. ¿Y de dónde viene mi amor? Del único lugar que puede venir. La fuente de amor es Él, y ahí se cumple. Amarlo a Él, aprender de su amor, para amarlo a Él, y para amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿no? Sí, esa es la única opción. Así que la plataforma para salir del miedo es el amor. Otra pregunta. No entiendo cómo Dios pierde el control de lo que pasa en la eternidad, es decir, cómo dejó que sucediera la separación en primer lugar. Bueno, esa es una pregunta que está en ese lugar donde yo no sé si llegué a entenderlo. Yo no sé por qué muchos de los detalles de esa eternidad nos llegan como por suposición de otros pasajes, ¿no? Entonces, yo no sé si Dios quiso alguna vez tener el control sobre los que le aman, ¿no? Entonces me parece que siempre existió la posibilidad de no obedecer, para que el amor fuera una elección, porque si no hubiera sido una elección, no hubiera sido amor, ¿no? Pues si yo te tengo que presionar para que todo salga de una manera, entonces para mí siempre existió la posibilidad de alejarse de Dios. ¿Cómo? Tratando de ser Él, ¿no? Si yo trato de ocupar el espacio que ocupa esta lapicera, la quiero desplazar y ser yo. O sea, no podemos coexistir en el mismo lugar. Entonces el solo hecho de que yo quiero ocupar este lugar me produce un rechazo de ese lugar. No podemos ocupar los dos en el mismo lugar. Entonces cuando Él quiso ocupar el lugar de Dios, automáticamente quedó destituido de ese lugar. Ahora, yo no creo que Él haya perdido el control. ¿Por qué se produjo? Tampoco lo sé. Lo que acabo de explicar, yo lo supongo que ha sido así. Pero no sé si tenía alguna otra parte de esa pregunta. Sí, ¿nos libera de la culpa de nuestras negligencias que esto ya sea planificado? No nos libera, porque todos transitamos el camino de la orfandad. Y de hecho, ahí es donde les dije, yo creo que también mucho de la reedición de nuestra historia
tiene que ver con algo que pasó en la eternidad, que yo no lo sé dilucidar claramente, pero yo digo, si yo nací en esta tierra y vengo a ser copartícipe de la redención y se manifiesta en mí la no redención, es porque algo habrá pasado para que se manifieste en mí la no redención. Entonces yo ya dejo de creer en las casualidades, pero no me exime, sino que me da la posibilidad de restituirlo, de redimirlo, de restaurarlo en Cristo. Pero no es que me exime, ¿no? Porque tampoco es que yo no tenga nada que hacer. Como decíamos recién, por ejemplo, en la plataforma, y yo tengo que habitar la plataforma, y eso es una elección. A mí se me da la posibilidad de, pero yo tengo que habitar esa posibilidad con mi voluntad. Yo siempre digo, pongo este ejemplo, ¿no? Nosotros heredamos la genética de Adán. Ahora imagínense que esa genética de Adán sea yo, pero que Dios, la genética de Dios sea Dwayne Johnson, ¿no? La roca. Imaginan la roca, ¿no? Entonces yo, la ley que era, la ley era escrito Dios, pero escrito, ¿no? En una ley. Pero imagínense que yo vea la foto de la roca y yo diga, me tengo que parecer a eso. Ah, voy a entrenar más, voy a entrenar más. La pelada ya la logré, pero voy a entrenar más. No importa, pues, yo puedo entrenar toda la vida, pero no voy a hacer nunca la roca. Esa era la ley. La ley era, yo me voy a esforzar por cumplirla, pero nunca voy a hacer eso, ¿no? O sea, yo puedo tratar de no ser infiel en el acto, pero adentro mío va a haber infidelidad. Yo puedo tratar ¿no? De no hacer, de no cometer el delito que prohibía la ley, pero no, eso lo dice Hebreo, no lo digo yo, ¿no? Dice, pero la ley no me cambiaba el interior, no me modificaba la genética, no me modificaba el gen, porque la ley tenía una función, que era mostrarme el pecado. Era, ¿te das cuenta que no podés ser? Esa es la preparación para que venga el que sí podía darme la genética, que era Jesús. Por eso Pablo dice que la ley fue el ayo es el cuidador del niño que nos llevó, la ley nos marcó el camino para llegar a la verdadera solución, que era Cristo. ¿Sí? No sé si me refui de la pregunta, ¿no? Entonces, pero sigo con el ejemplo de Dwayne Johnson. Entonces, de repente viene alguien, en este caso fue Cristo, y me da a mí, me pone a mí la genética de la roca. Ahora, yo ya tengo la genética. Yo les pregunto, yo, porque tengo ahora la genética de la roca, ¿voy a ser como la roca? No, ahí viene mi parte. Lo tengo que entrenar ahora. Entrenar como la roca. Lo que Dios hizo a través de Jesucristo es darnos la genética del nuevo hombre. Pero corresponde a nosotros el entrenamiento de ese nuevo hombre y el despojo del viejo hombre. Por eso, Pablo dice, despojados del viejo hombre y revestidos del nuevo. Eso es algo que nos corresponde. Lo tenemos que hacer nosotros. Con la bendición de que lo que antes no daba resultado porque yo no tenía la genética, entonces me podían matar en el gimnasio y no iba a lograr ser la roca. Ahora que tengo la genética de la roca, entrenando lo logro. Porque él hizo lo que yo no podía hacer, que es cambiar mi gen. Por eso también la palabra habla de morir y nacer de nuevo. ¿Por qué? Y porque muero a una genética y nazco a otra. Muero a una simiente, muero a la simiente del primer Adán y renazco a la simiente del Eterno, de Cristo, del segundo Adán. ¿Sí? Creo que esta pregunta venía en si me correspondía hacer algo o no, o me eximía Se nos libraba de las culpas. Exacto. Ahí está. Ahí me acordé el por qué había llegado a ese lugar. Identificar es reconocer y gestionar sería buscar la solución. Sí, está bien expresado así. Identificar es que no me quede solo en el síntoma, por ejemplo. Digo, me quedo solo en el síntoma y quiero resolver el síntoma. No, como vimos, el síntoma es resultado de cosas que pasan por detrás. Entonces, cuando yo entiendo ¿por qué estoy enseñando esto? Porque quiero que ustedes tengan la historia completa, por lo menos completa hasta acá, como le dije, no sé si es la completa completa hasta acá, para que yo pueda ir
a la resolución. Entonces no me quedo solo con lo que me está pasando acá, sino identifico que esto viene de esto, esto viene de esto, esto viene de esto y esto viene de esto. Hasta que llego a la resolución, ¿no? La resolución es Cristo, indudablemente. Y después, la gestión de que ese nuevo hombre se vaya expresando en mí y despojarme del viejo hombre. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo me convierto y mi espíritu es redimido, a mí me quedan, yo le llamo así, las memorias del muerto. Es decir, yo me convertí hoy, acepté a Jesús como Salvador, vino el espíritu, mi espíritu clamaba Padre, pero mi alma todavía es una habitación llena de mentiras, llena de traumas, de dolores, de mecanismos compensatorios. Y aunque yo en un sentido espiritual morí y nací de nuevo, mi alma todavía tiene las memorias del que murió. Esa es la tarea que me convoca para hacer efectiva esa redención en mi alma. Básicamente, efectiva es que se manifieste, que se exprese. No sé, no vamos a ir mucho, pero digo, eso también se aprende como el genotipo y el fenotipo, ¿no? Es algo de genética. Una cosa es tener la genética para que algo se exprese y el fenotipo es cuando eso ya se manifestó, es visible. Entonces nosotros, con la llegada de Cristo a nuestro espíritu, quedamos genéticamente aptos para expresar a Cristo, pero no todavía no se nos manifiesta fenotípicamente, no es visible Cristo todavía en plenitud. Entonces, de a ratito, o hay pedacitos que lo vemos y pedacitos que no lo vemos. Esa es la tarea de la sanidad del alma. Es gracias a Él, pero es una gestión que yo puedo aprender a hacer para simplemente que se manifieste lo que Él ya hizo. No es que lo tengo que hacer yo de nuevo. Él es el Redentor. Yo solo tengo que estar habilitado, capacitado para manifestarlo. ¿Sí? Hay otra de cómo comienzo o por dónde comienzo a sanar mi identidad. Quizás ya es para la última parte, ¿o no? ¿Cómo dice? ¿Por dónde comenzarías a sanar la identidad? Uh, sí, yo creo que desandando este camino vamos a llegar a esa respuesta. Digo, desandando el camino de las charlas que nos quedan. Escuchen, nos quedan 20 minutitos. Les muestro la última placa. No vamos a completar toda la placa, ni todas las preguntas que pueden surgir desde la placa, pero van a surgir las preguntas, anótenlas, y en la próxima charla arrancamos de esta placa para complementar el entendimiento. ¿Sí? Igual, ¿saben qué les va a pasar? Que como este conocimiento es aditivo, o sea, vamos adicionando, eh, ya después va a haber cosas que como son redundantes, ustedes ya las van a capturar mucho más rápido. Les comparto placa. Estas dos ya las vimos y vamos a lo que sigue. Esta yo les dije que era el segundo tema, la que vamos a ver ahora, que era el origen y el destino del ser. Y esto es bien interesante porque acá vamos a empezar a desandar ese proceso de la redención y cómo esa redención no es igual para el cuerpo que para el alma que para el espíritu. Ahí, Caro, también tenete preparada la Biblia para buscar algunos pasajes. Esto que yo les voy a decir acá está todo expresado en la palabra, ¿no? Yo solo voy algunos pasajes los voy a tratar de saltear porque los tengo acá anotados y son como dos hojas. De todas formas, lo que sí podemos hacer es pasarle todos esos pasajes al grupo para que ustedes después con tiempo los busquen y también encuentren su propio entendimiento, amplificador de todo esto que estamos viendo, ¿no? Entonces acá, básicamente este cuadrito es simple y es ¿cómo se origina el cuerpo? ¿Cuál es el destino del cuerpo? ¿Cómo se origina el alma? ¿Cuál es el destino del alma? ¿Cómo se origina o cuál es el origen del espíritu? ¿Y cuál es el destino del espíritu? Como tienen diferente origen, van a tener también diferente destino en este tema de la redención. El cuerpo, dice Génesis, que viene de la tierra.
Si quieren buscarlo, ahí, Caro, si quieres buscar Génesis, ya les digo cuál para que hagamos más específico. Eh, Génesis, sí, 2:7. Ahí tenemos, está bueno porque ese nos va a explicar varios orígenes, no solo el del cuerpo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Bien, esta versión que tengo yo dice, y del polvo del suelo formó Dios, Elohim, al hombre e insufló en su nariz el aliento de vida y llegó a ser el hombre alma viviente. Entonces, del polvo del suelo formó el cuerpo e insufló, soplo de Dios, origen, el alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra soplo ahí es la palabra en griego neuma, ¿no? El ruaj en hebreo es soplo, es aliento, es espíritu. Entonces, lo que insufló, o sea, formó básicamente un muñequito de la tierra, el cuerpo, un muñequito, y sopló espíritu. Cuando sopla el espíritu, dice que el hombre llegó a ser un alma viviente. El alma viviente que también se traduce, como le di a Carolina, el ser. ¿Cuál es el destino? Entonces acá vemos el origen, ¿no? El origen es tierra para el cuerpo, soplo de Dios para el espíritu y soplo de Dios para el alma. Después del soplo llegó a ser un alma. Vamos con el destino. El cuerpo sale de la tierra y vuelve a la tierra. Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Ven? Acá toca los dos lugares, ¿no? Por eso tenemos el mismo pasaje. El cuerpo y el espíritu. Dice que el cuerpo vuelve a la tierra de donde salió y el espíritu vuelve a Dios, porque se originó en el soplo de Dios. Bien. Alma, vamos a leer 1 Corintios 15:45 y vamos a leer 1 Pedro 1:9 para explicar esto, que el alma se genera después del soplo de Dios y es el objetivo y el objeto de la salvación. ¿Qué es lo que el hombre tiene que salvar? El alma. Por eso, Jesús dice, ¿de qué le sirve al hombre salvar o tener un montón de cosas si pierde su alma? Porque el alma es el objetivo de redención, porque el Espíritu fue dado por Dios, vuelve a Dios, y nosotros dice que no recibimos el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, pero el alma es la que queda y que necesita ser restaurada y redimida, es el ser, ese ser. Por eso, esto se redime en un abrir y cerrar de ojos, dice que vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo, este cuerpo terrenal queda en la tierra, el espíritu vuelve a Dios y el alma también puede volver a Dios, porque esa es la salvación, pero necesita del procesamiento. Si ustedes me preguntaran, Pablo, ¿por qué todavía existimos en la tierra? ¿Por qué ya no fuimos todos redimidos y todos restaurados? Porque todavía el alma propia de uno mismo y el alma sumada de todos los que creemos en su nombre, todavía no hemos alcanzado la estatura en el alma de redención absoluta. El día que alcancemos eso, ese es el día que vamos digamos, este cuerpo se quedará acá y llegaremos a la eternidad. El alma, es el objeto que todavía está en proceso de redención. A este le llegará su tiempo. Y este es el primero que es redimido. Porque cuando viene su espíritu a mi espíritu clama a Abba Padre. 1 Corintios 15:45.
Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Bien, acá es interesante porque el postrer Adán dice que es un espíritu vivificante. O sea, lo que vino a darnos vida a ese alma viviente fue un espíritu vivificante. ¿Por qué? Porque Adán era un alma viviente. Entonces lo que cayó y lo que quedó huérfano fue el alma. Y lo que viene a restaurar y a rescatar ese alma huérfana es el espíritu del Hijo, del segundo Adán. Este quedó huérfano, el alma viviente de Adán. El espíritu vivificante viene a restaurarnos, a redimirnos, a devolvernos paternidad. Y en ese proceso estamos, de que se complete plenamente en nosotros esa salvación que va a ser manifestada. Primera Pedro 1:9. 2:9. 2:9, no, 1:9. ¿Más vosotros sois? No, Ah, 1:9. Pero lo tengo acá, tranquila ah, acá. Dice, obteniendo, estoy leyendo Primera Pedro 1:9, obteniendo como resultado de vuestra fe, escuchen, mira qué interesante, ¿cuál es el resultado de nuestra fe? Es un pasaje interesante, ¿no? Como que nos define el destino, ¿no? Dice, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. ¿No? O sea, ¿cuál es el resultado final de nuestra fe? La salvación de nuestras almas. En ese proceso estamos. En otra versión dice la salvación de almas, o sea que no incluye solo nuestra alma, sino somos corredentores de almas, o sea, participamos en esa redención. De esto podríamos hablar mucho más. Le dije que solo lo íbamos a esbozar para que lo vean. En la próxima charla vamos a abordar un poco más específicamente esa línea que les hablo, que hay una línea de redención que es así, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo, y cómo esa redención no solamente nos incluye a nosotros, sino, por ejemplo, la creación de la tierra aguarda la manifestación del Hijo en nosotros, de los hijos, la manifestación de Cristo en nosotros que somos los hijos. Por eso dice la manifestación de los hijos. Porque la tierra fue sujeta a vanidad, esto se lo digo yo por lo que venimos hablando, por la manifestación de los huérfanos. Cuando se manifiesta Adán como huérfano, la tierra cae. Entonces ahora para ser redimida la creación necesita la manifestación de los hijos. ¿Y cuándo se van a manifestar los hijos? Cuando se manifieste un alma redimida como un hijo. En ese momento, cuerpo y tierra, que están reunidos por el origen, también serán redimidos. Entonces, cada cosa tiene un tiempo, una manera y un lugar. ¿Por qué? Porque estamos metidos en esta tierra que tiene tiempo y espacio, para que justamente por medio de un orden redentivo, de un orden, de un plan, reunamos todo lo que en la eternidad se había dispersado. ¿Sí? ¿Quedamos acá? ¿No seguimos por hoy? ¿Recuerden esta placa? No, no la recuerden. Se lo vamos a enviar. Le vamos a enviar las placas que hemos visto hasta acá para que ustedes puedan repasar en sus casas, para que también puedan anotar preguntas nuevas. No, no empiecen a poner las preguntas en el grupo, no pueden escribir. Ni tampoco se las manden a cara. Vamos a ver si diseñamos una manera ordenada, porque la idea es responder todas las preguntas, pero ya les vamos a decir cómo. Por ahora sí les vamos a mandar esto y en el transcurso de los días, probablemente de la semana próxima, vamos a mandar el link de YouTube para que puedan tenerla y sobre todo aquellos que no han podido estar en la charla hoy, pero se han inscrito, puedan tenerla. Así que vamos a tratar de hacerlo lo antes posible. Amigos, los saludo, los bendigo. Conéctense con esto, pidan revelación del Espíritu Santo, oren y traten de identificar, ¿no? De todo esto que hablamos, hagan ustedes mismos este juego de... Por eso se llama el mapa del alma, ¿entendieron por qué? Porque estamos viendo origen y destino y todos los lugares por los que vamos transitando y todas las paradas que nos van modificando, cambiando. De a rato algunas nos enfermaron, otras nos vienen a sanar, ¿no? Pero vamos viendo esas bifurcaciones del camino. Abrazos y nos vemos.